poquito a poco este castillo de naipes que fue construyendo el Poder Judicial de la Federación en contra de la elección de jueces, magistrados y ministros, en contra de la reforma al Poder Judicial, se va desbaratando, se va cayendo poquito a poquito, bueno, porque sus argumentos en general eran igual de estables que un castillo de naipes. Por ejemplo, hace cuestión de unos minutos, con 81 votos a favor y 36 en contra, el Pleno del Senado mexicano determinó que la presidenta Claudia Sheinbaum carece de atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial, como lo ordenó, ustedes recordarán, la jueza Nancy Juárez Salas, y el Senado argumentó que el principio mandatario de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, el Senado asegura que la presidenta carece de facultades para ordenar la eliminación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Esto después de que Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, enviara una nota al Senado para consultar si era viable que se pudiera realizar esta orden de la jueza Nancy Juárez, lo cual, bueno, como acabamos de escuchar, es improcedente según el Senado de la República. Otro tema que también se está desbaratando como castillo de naipes, pues es este paro que tenía el Poder Judicial como protesta en contra de la reforma al Poder Judicial, el cual, bueno, ya dijo el Consejo de la Judicatura que tienen que regresar a trabajar, pero bueno, la JUFED, esta asociación de jueces, magistrados y ministros de todo el país, aseguró que regresarían a trabajar hasta el 28 de octubre, quiere decir, hasta el próximo lunes estarían regresando al trabajo los jueces, magistrados y bueno, los ministros han estado trabajando, pero así poquito a poco la resistencia que había en contra de esta reforma al Poder Judicial se va desbaratando. Otro naipe que se fue cayendo de este castillo, pues fue la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aseguró que ninguno de los amparos, de los más de 150 amparos que recibió este órgano colegiado, pues ninguno era procedente contra la reforma al Poder Judicial y por lo tanto no se podía detener el proceso electoral que ya inició el INE. Así lo aseguraron ayer en la noche en una discusión los magistrados, quienes votaron un proyecto realizado por el magistrado Pizaña, en el que se aseguraba efectivamente que ninguno de estos 140, 150 elementos presentados en contra de la reforma al Poder Judicial eran procedentes, toda vez de que, como asegura el artículo 61 de la Ley de Amparo, bueno, es improcedente cualquier amparo en contra de una reforma a la Constitución, ni siquiera tendrían que haber sido admitidos por los jueces porque son improcedentes. Eso hace que ni siquiera tengan que revisarse. Y otro golpe es el hecho de que los mismos magistrados del Tribunal Electoral del Poder de la Federación aseguraron que esta determinación ya no tiene por qué ser revisada por otro órgano como la Suprema Corte de Justicia, toda vez que en materia electoral ellos son, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano supremo en temas electorales, por lo cual ya no tendría que ser revisado y esto daría luz verde a todo el proceso electoral extraordinario 2025 que ya inició en el INE. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró en la Mañanera del Pueblo la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena al Instituto Nacional Electoral continuar con esta elección de jueces, magistrados y ministros. También reconoció la reanudación inmediata de las actividades en todos los tribunales del país, tras la orden que también ya comentábamos del Consejo de la Judicatura Federal. Durante la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de esta resolución del tribunal, señalando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene competencia en procedimientos electorales, lo que corresponde al Tribunal Electoral. Además, también leyó parte de la circular emitida por el Consejo de la Judicatura para reanudar actividades en el Poder Judicial. Y por otro lado, lo del Consejo de la Judicatura, que también es muy importante. Se informa que en la sesión ordinaria determinó que prevalece la circular emitida el pasado 16 de octubre en cuanto a la decisión de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa
entre otras el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia. Es decir, el Consejo de la Judicatura ordena que inicie las actividades de jueces, juezas, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es importante y un reconocimiento realmente, porque es una decisión del pueblo de México la reforma constitucional al Poder Judicial, y esta continúa por la resolución del Tribunal Electoral. Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso, y también al Instituto Nacional Electoral, y pues esta decisión de que los jueces y juezas pues tienen que regresar a sus labores. Esto en el contexto de lo que ya les comentábamos al principio de SPR Informa. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED, anunció que reanudarán labores el próximo lunes tras la orden del Consejo de la Judicatura Federal, que amenazó con aplicar descuentos al personal que falte. Sin embargo, advirtieron que podrían volver a suspender actividades si sus demandas no son atendidas por las autoridades. Y la presidenta ha insistido en que la reforma al Poder Judicial no afecta a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Tan solo en el 10º transitorio de esta reforma al Poder Judicial, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya vigente, se establece el respeto a los derechos laborales. Se garantiza el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas. También se garantiza que los presupuestos consideren recursos para pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones laborales. También garantiza condiciones para magistradas y jueces, los cuales terminen su cargo por no ser electos o por declinar su candidatura, y asegura que deberán recibir una compensación conforme a la ley. Estas compensaciones incluyen 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio, además de todos los derechos a los que hayan adquirido durante su trabajo, como pueden ser otro tipo de pensiones u otro tipo de derechos laborales. Las prestaciones también deberán ser cubiertas con recursos federales al momento del retiro, lo cual esto ya dice el texto constitucional vigente, lo cual nos cabe preguntar por qué una serie de trabajadores del Poder Judicial, que ellos mismos se dicen estudiosos de la Constitución, se dicen abogados con mucha experiencia, se dicen pues expertos en estas materias, no han leído pues la actual Constitución, la Constitución vigente, el artículo del Diario Oficial de la Federación que quieren que la presidenta elimine. No lo han leído, porque si lo hubieran leído se darían cuenta que en este 10º transitorio todos sus derechos laborales están protegidos por la reforma al Poder Judicial. Ahora, también cabe preguntarnos si todos esos beneficios que tienen en sus trabajos, como seguros médicos, como salarios, están contenidos en un contrato y son derechos adquiridos, porque esa puede ser la otra, que sean pues nada más las prestaciones que de cuates entregó el juez a sus trabajadores, el ministro entregó a sus trabajadores, el magistrado entregó a sus trabajadores sin tener un contrato de por medio. Entonces el problema no es con la reforma al Poder Judicial, es que tus derechos laborales no los han establecido en un contrato de trabajo formal, y eso también es daño del nepotismo en el Poder Judicial. Pero bueno, es nada más una hipótesis. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal recibió una segunda notificación para eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, luego de que el pasado 23 de octubre reveló que el primer aviso no funcionaba correctamente. Recuerdan este tema del QR que no dirigía a ningún lado. Durante la mañanera del pueblo, la mandataria indicó este jueves que la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, envió o enviará una consulta al Congreso de la Unión sobre cómo proceder ante esta orden judicial, y esta orden fue leída hoy en el Senado de la República y votada hoy también
Como ya les decía, en contra, no tiene facultad la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar del Diario Oficial de la Federación, asegura el Senado, pero más adelante tendremos un enlace con Fabiola Solano sobre todos estos temas. Por otro lado, Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica de Presidencia, aseguró que la orden de eliminar del Diario Oficial de la reforma al Poder Judicial no es procedente debido a que la publicación es un hecho irremisible e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la juez Nancy Juárez Salas es de imposible realización legal, material y fáctica. Además, también Godoy Ramos señaló claramente violatoria de las facultades soberanas del constituyente permanente esta resolución emitida por la jueza Juárez Salas para la eliminación de la reforma. El oficio de consulta emitido por la Consejería Jurídica fue enviado a ambas cámaras del Congreso, tanto la de diputados como la de senadores, para su respuesta. Por su parte, el Senado de la República determinó por mayoría que la titular del Ejecutivo carece de facultades para eliminar esta publicación del Diario Oficial de la Federación. SPR Informa. SPR Informa.